La abogada Vanessa Romero brillantemente reflexiona sobre la reforma al Poder Judicial, critica a los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia y también critica al viejo régimen por haber sido incapaz de reformar al Poder Judicial. Corre video. Quisiera yo aportar una analogía que me parece fresca, que me parece que arroja claridad sobre lo que nos está pasando. Y pienso en la construcción de una casa, porque al final del día estamos en eso, en la construcción de un nuevo poder judicial, uno de nuestros tres poderes de la Unión. Y lo pienso así. Los planos de construcción de la casa son innovadores. Nunca los hemos visto antes, vaya, salvo en experimentos aislados, en Bolivia, con muy malos resultados, en estados de los Estados Unidos. Y por tanto, creo que ni yo ni ningún otro jurista responsable podría aventurarse a decir que esto nos va a funcionar. Lo que sí puedo decir de cierto es que la casa en la que veníamos viviendo se nos estaba cayendo y a muy pocos de nosotros nos estaba guareciendo, a muy pocos de nosotros nos protegía de la lluvia, del sol, y que adentro de esa estructura vivía una clase política, en su mayoría, porque toda generalización es aberrante, en su mayoría era corrupta y estaba enquistada en un poder que sentía muy seguro. Es su virtual consejera jurídica, Ernestina Godoy. Entonces, lo que a mí me da paz respecto a la ejecución de estos planos, digamos, inciertos, porque lo son, serán eso, y así con esa gravedad hay que tomarlo, un experimento sobre el funcionamiento del Poder Judicial, los ejecutará quizá la mejor arquitecta que conocemos hasta ahora en la vida pública, que es Claudia Sheinbaum, que la conocemos por su meticulosidad y por la rigurosidad en la ejecución de los planes. En este momento te pregunto, abogada, ¿qué circunstancia tendría que darse? ¿Quiénes son los entes acreditados o con la condición legal para poder impugnar lo que ha sido aprobado y lo que va a promulgar el presidente y publicar en el Diario Oficial de la Federación en cualquier momento, muy probablemente para dar el grito de independencia? ¿Quién lo dijera? Dime tú qué elementos legales están aquí en juego. Quienes se encuentran legitimados para iniciar una acción de inconstitucionalidad, en términos llanos legales, es el 33% de la Cámara de Diputados o 33% de la Cámara de Senadores, que eso en Cámara de Senadores, considerando que son 128, da 42.24, entonces aplicando la misma regla que le aplicamos a Morena para obtener su mayoría calificada, serían efectivamente 43 senadores, pero hay otros sujetos legitimados para iniciar ese tipo de acciones. Por ejemplo, el 22% de los integrantes de las legislaturas de los estados o los partidos políticos con registro nacional o estatal. Aquí la discusión de fondo es un poco más interesante que quién puede iniciar estas acciones. Es si la Corte se encuentra legitimada para analizar una reforma constitucional en términos de fondo y de forma. En términos de fondo, y esto se ha venido discutiendo en nuestro sistema legal desde tiempos de la nacionalización de la banca por ahí de 1982, en la que Ramón Sánchez Medal, catedrático, litigante, comenzó un procedimiento para que se declarara inconstitucional una reforma constitucional, y la Corte resolvió con absoluta claridad que la Corte no puede revisar la constitucionalidad, valga la redundancia, de una reforma constitucional porque ellos no son electos democráticamente. Ellos estarían actuando como poder constituyente cuando revisan una reforma constitucional. Y la propia Constitución, en su artículo 135, señala pues, con claridad prístina que las reformas a la Constitución se realizan por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y las legislaturas estatales. Algo similar nos ha venido sucediendo desde 2001 respecto a la revisión de la forma, porque he estado escuchando también en medios que se señala que se va a impugnar no propiamente la reforma constitucional, sino la forma a través de la cual se llegó, por la rapidez con la cual los estados están acordando pues darle el sí. Por la rapidez y también por... Dame un segundo. Perdón que te interrumpa. Ahorita si quieres terminar la idea, pero perdón que te interrumpa. Es que efectivamente se puede impugnar el tema de la rapidez, la velocidad del rayo con la que se está aprobando el asunto, pero también se puso en duda, por ejemplo, el quórum. ¿Te acuerdas que MC, particularmente MC, Ivonne Ortega, planteó que no se había mantenido legalmente el quórum porque estaban en sede alterna y entonces existe también este señalamiento de que habrían estado algunas personas que no eran diputados en esa fase del proceso y que el quórum legal pues se cuestiona también ahí. Entonces tiene que ver con la rapidez, tiene que ver con el quórum, con algunas otras cuestiones que podrían alegar los que impugnen ante la Suprema Corte. Esa es un poco la panorámica, ¿no? Claro, uno puede encontrar tantas fallas procedimentales como requisitos de forma existen en el procedimiento reformador de la Constitución. Lo de las suspensiones, bueno, también un tema, ¿no? Las suspensiones de varios jueces, que también será un tema para ver qué tipo de efecto tiene.
no cumplir. Correcto. Todos esos elementos seguramente serán expuestos en la mesa por parte de la oposición para este análisis, pero independientemente de que sea uno, sean tres y sean fundados o no en nuestra opinión, lo cierto es que la Corte ya ha dicho en varios criterios previos que ellos no se pueden meter con reformas constitucionales ni por la forma ni por el fondo. Ellos han emitido criterios en donde señalan que las reformas constitucionales son, y lo cito, son mandatos inmunes a cualquier tipo de control judicial. Esto no quiere decir que la Corte no pueda apartarse de estos criterios que ha emitido en el pasado. Podría hacerlo, sería extraño, y sobre todo tendríamos que preguntarnos si hoy cuentan con la legitimidad para poder apartarse de sus propios criterios. Y por cierto, esta misma Corte, hay integrantes de este Poder Judicial que ya han señalado en el pasado que no pueden meterse con la forma. Entonces no solo estarían yendo en contra de criterios de la Corte, sino respecto a criterios personales. Y otro elemento que tú ves es el claro conflicto de interés. No solo porque ya manifestaron su posición pública respecto al análisis a realizar, lo sustantivo, sino porque son juez y parte. Entonces, parece que entre más le rascamos, más encontramos criterios para la imposibilidad de que ellos sean los últimos diques en contra de la reforma. ¿Y qué dice Vanessa Romero que tendría que suceder para resolver este entuerto? No, a mí me parece que es asunto terminado. No existe un poder, en mi criterio, en términos jurídicos, no existe un poder por encima del poder reformador de la Constitución. Y si bien todo proceso legislativo tiene fallas, este proceso legislativo tiene muchos aspectos criticables, no me parece que haya fallas sustanciales que ameriten una discusión pública que haga que la Corte cambie los criterios sustanciales que ha mantenido en el pasado reciente. La opinión que cada quien tenga o análisis que cada quien tenga, lo único que no hay duda es que es histórico, que se está marcando un punto de quiebre en la vida republicana de México. ¿Cómo lo calificarías? Sí, si tuviera que pensar en palabras, diría que es experimental, que es innovador y que esta palabra que utilizaría Andrés Manuel López Obrador, que es transformador. Pero fíjate qué fuerte, experimental. Así eso suena muy rudo, ¿eh? No, experimental, pues sí, ¿y se puede experimentar con la República? O podemos quedarnos con la casa que se nos caía a pedazos. ¿Y por qué no hacemos una casa que esté bien y a gusto de un consenso mayor? Claro, la cosa es que nadie en muchos años presentó nuevos planos ni ideas de materiales nuevos. Entonces parece que lo que no nos gusta es el arquitecto o el quien hizo los planos o quien los va a llevar a cabo, pero no se había presentado. Porque parece confirmar el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador. No solo no había una voluntad reformista en ese Poder Judicial, sino tampoco tienen un diagnóstico claro. Yo concluyo respecto a la ministra Piña que fue una pésima jugadora política y fue una gran aliada del presidente López Obrador sin quererlo, con su complicidad y con su torpeza política. Claro, esto es lo que no le gusta a los entrevistadores, que venga gente que de una forma brillante diga cosas que ellos no quieren escuchar. Ellos no quieren escuchar eso. Y aquí brillantemente hay un cruce de ideas donde aquí Carmen le dice no se debió haber cambiado la casa, se debieron haber hecho otras cosas. Ya no. Tú no puedes negociar, no puedes pactar con los que nunca vieron nada. Como dije en otros videos, Ricardo Anaya habla del presente, no habla del pasado. Deberían estar pidiendo perdón por la reforma energética para no irnos tan lejos, la reforma educativa. Si él está aceptando en este momento, Ricardo Anaya, que el Poder Judicial es corrupto, la corrupción no nació hace 5 años. Eso lo vio Obrador desde que era jefe de gobierno, desde que tapaba los pozos en Tabasco. Él sabía eso. Y él dijo, una vez que llegue lo voy a reformar. 6 años no le alcanzan a un régimen como el de la 4T. Pero Ricardo Anaya, en vez de estar haciendo esas reformas fiscales, educativas de Peña Nieto, las energéticas, las laborales, tenían que haber empezado con la judicial. El PRI con Peña Nieto tenía que haber empezado con la judicial. El borracho de Calderón, ellos tenían que haber hecho esos cambios, si quieres mínimos. Pero que llega la 4T y con cirugía dice vamos a hacer estos cambios de gran calado. Ya no hay vuelta atrás, no vamos a discutir. Y entonces es lo que a Carmen le molesta y a la minoría que no piensa como nosotros, que dicen, no, es que se tendría que cambiar, pero no así. Entonces, ¿cómo? Si de entrada estás viendo que la líder, que como lo dice muy bien Vanessa, concuerdo con ella, fue pésima líder y una gran aliada de López Obrador porque le dio la derecha en todo, ella tenía que haber empezado a decir, vamos a bajarnos el sueldo, no porque yo quiera, sino porque quiero cumplir la Constitución. Fueron los primeros que violentaron la Constitución al no hacerle caso a la Constitución, no a lo que dijo Obrador, a lo que dice la Constitución, que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, y hay más de 2,000 servidores públicos que ganan más que el presidente. Se están burlando y todavía fueron ahí al Senado. ¿Sabes cuánto costó? 2 millones. Lo vi con Manuel Pedrero en Milenio. 2 millones costó el chiste que fueron a hacer los manifestantes allá al Senado. ¿Y quién va a pagar? Nosotros.
En el Capitolio de Estados Unidos, simpatizantes de Trump el año pasado irrumpieron. ¿Qué crees que hubo allá? Cárcel. Y aparte tienen que pagar daños y perjuicios. Eso no es un juego, no es un capricho. Como puse en un video ahí en un short, cuando aprobaron el FOBAPROA, nadie de la izquierda fue a reventar las puertas del Senado. Obrador se plantó. Cuando le robaron la presidencia en el 2006, no rompió ningún vidrio. Esa es la hipocresía. Deberían estar en este momento alarmados los medios de comunicación, pero como son de derecha, pues ahí callan como momias. Dime qué opinas tú. Hasta luego.